Hola a todos, mi nombre es Daniela Noguera, residente de Neurología de la Universidad Simón Bolívar, y hoy vamos a hablar de fisiopatología de la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad crónica de carácter autoinmune donde habrá inflamación, desmielinización y finalmente neurodegeneración del sistema nervioso central. Como es autoinmune, esto quiere decir que habrán anticuerpos contra autoantígenos de las proteínas de mielina, siendo esta la proteína básica de mielina, glicoproteína de mielina de oligodendrocito o MOC y glicoproteína asociada a la mielina. Con respecto a la etiopatogenia de la enfermedad, veremos más adelante que esta es una enfermedad heterogénea en donde hay interacción de múltiples factores, pero por lo pronto lo que podemos tener en cuenta es que es un proceso autoinmune en donde hay una pérdida de tolerancia hacia los antígenos de la mielina, la cual puede ser desencadenada por agentes infecciosos, en la cual mediante el mimetismo molecular entre estos agentes o antígenos virales y las proteínas de mielina se dé el ataque hacia estas proteínas blanco. Es una enfermedad heterogénea en donde hay una interacción compleja no solo de factor infeccioso, sino también genético y ambiental. La etiología pues no está clara, pero sí está la convicción que es una combinación de factores los cuales no solo contribuyen a la incidencia de la enfermedad, sino también a la progresión de esta. Es una enfermedad que generalmente se presenta antes de los 55 años, con un promedio de edad diagnóstico de entre los 20 y 40, con mayor predominio en el sexo femenino, y se estima que aproximadamente 2.3 a 2.5 millones de personas en el mundo viven con la enfermedad. Con respecto a los factores de riesgo, todavía no están muy esclarecidos, pero hay unos que están muy bien establecidos, como son el tabaquismo activo o pasivo, ya que los componentes del humo generan una irritación pulmonar, lo cual lleva a un efecto sistémico inflamatorio mediado por el tejido linfático peribronquial. Tenemos también la deficiencia de la vitamina D, ya que esta tiene dos factores a tener en cuenta. Uno es que la disminución en la vitamina D se cree que es más frecuente en los pacientes que están al norte de Europa o en los lugares alejados del Ecuador, ya que a mayores latitudes hay una menor exposición de la luz solar y por ende una disminución en la síntesis de vitamina D. Y estos pues son áreas en donde se ha visto una mayor prevalencia de la enfermedad, así como también se considera que esta vitamina tiene una función neuroreguladora al encontrar receptores de vitamina D en la microglia, células de Schwann y oligodendrocitos. Y por otro lado, esta tiene la capacidad de conferir efectos en la regulación o en la adecuada regulación de la homeostasis del calcio, así como una protección neuronal cuando existe una entrada excesiva de calcio, que consecuentemente podría llevar a la muerte celular por excitotoxicidad, lo cual de hecho hace parte de la fisiopatología de esta enfermedad. La obesidad, sobre todo en la edad adolescente, ya que este es un factor o un estado proinflamatorio. Con respecto a los factores genéticos, hay más de 200 variantes que confieren un riesgo al desarrollo de la enfermedad, pero las que mejor estudiadas están es la interacción o la presencia,
de polimorfismos en los genes que codifican el antígeno leucocitario humano, sobre todo el HLA-DRB1 al alelo 15. Está también descrito la presencia de algunos polimorfismos en los genes que metabolizan la vitamina D y la presencia o las alteraciones en el microbioma, que ya lo describiremos más adelante, con respecto a los factores o el componente infeccioso. Hay muchos microorganismos los cuales se mencionan, pero el que mejor determinado está es el Epstein-Barr mediante el mimetismo molecular. Con esta gráfica es solo para recordar que estos factores de riesgo, si bien son importantes para la incidencia de la enfermedad, también hay que recordarlos en los pacientes una vez se les hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, ya que implica que haya un adecuado control metabólico con respecto a evitar la obesidad, evitar el humo del cigarrillo, ya sea el tabaquismo, activo o pasivo, controlar o tratar de tener unos adecuados niveles de vitamina D y una adecuada integridad del microbioma, ya que estos podrían condicionar un empeoramiento o un curso natural de la enfermedad mucho más agresivo en estos pacientes. Con respecto al microbioma, se dice que las alteraciones en los mecanismos homeostáticos intestinales podrían tener como una de las consecuencias una translocación bacteriana del lumen intestinal, lo cual generarían una barrera intestinal alterada con una mayor permeabilidad y haría que estas bacterias se vayan hacia las capas profundas que van a estar en contacto con la circulación sistémica. Y estas bacterias que se traslocan pueden generar un estado de endotoxemia con una consecuente inflamación, la cual va a afectar unos ácidos grasos de cadena corta que en condiciones normales estos o en condiciones de un microbioma sano, estos se producen y tienen una importante labor, ya que estos trabajan por la integridad de la barrera hematoencefálica a nivel de las uniones estrechas, así como estos también tienen una función al regular la respuesta inflamatoria a nivel de la glía y de los astrocitos, así como también limitar la activación del factor de necrosis tumoral y suprimir la señalización de citoquinas. Entonces, al haber un estado de endotoxemia, va a disminuir la producción de estos ácidos grasos que trabajan por un estado o por un ambiente sano de barrera no solo intestinal, sino también de la barrera hematoencefálica. Trabajan por controlar o evitar los estados proinflamatorios y asimismo la disminución en la producción de estos ácidos grasos conlleva a que se genere una alteración en los fenotipos o en la tipificación de los linfocitos hacia linfocitos Th1 que nos van a llevar a una respuesta inflamatoria mucho mayor. Ok, entonces aquí antes de hablar de los mecanismos fisiopatológicos vamos a hablar un poco sobre la esclerosis múltiple, el RAW y el PIRA,
en donde anteriormente se creía que las lesiones desmielinizantes típicas de esta enfermedad precedían, es decir, las lesiones agudas precedían la neurodegeneración, y ahora ya se tienen unos conceptos mucho más claros en donde se sabe que el PIRA, que es la progresión independiente de la actividad de la recaída, uno es que está en todos los subtipos de la esclerosis múltiple y que es el principal responsable de la acumulación de discapacidad, y que antes de la primera lesión inflamatoria manifiesta, el PIRA ya ha estado presente, inclusive se dice que hasta unos 10 años antes que este sea manifiesto. Entonces, la neurodegeneración es de hecho un evento temprano, y lo que nos va a poder, digamos, como que llevar a entender estas gráficas que voy a explicar ahora. Y vemos aquí como tal 3 puntos de tiempo en el curso de la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿sí? El panel A, el B y el C. Entonces aquí tenemos una piscina que va a estar representada por el agua, y esto nos va a hablar de la reserva funcional que hay en el sistema nervioso. Y vamos a tener unos picos o columnas que son los que nos van a hablar de las lesiones que se presentan a lo largo de la enfermedad. Vemos que en estadios tempranos, a pesar de que ya hay formación de columnas que van a ser ya lesiones o neurodegeneración, aún estas no sobrepasan la reserva funcional y por ende el paciente no va a tener unas manifestaciones típicas, pero sí pueden estar presentes otras manifestaciones, las cuales son inespecíficas, como por ejemplo los cambios en los estados del ánimo, las cefaleas, alteraciones inespecíficas. Luego vamos a ver que a medida que progresa la enfermedad, no solamente van a ir apareciendo muchas más columnas de neurodegeneración, sino que estas ya van a ir sobrepasando el nivel del agua, es decir, ya aquí se está agotando esa reserva funcional, en donde ya además esta neurodegeneración está siendo evidente con unas características típicas de la enfermedad. Por ende, aquí ya vemos que en el momento en que se presentan estas manifestaciones, no es que esté iniciando la enfermedad, sino que esta ya lleva un curso avanzado y que por ende un inicio adecuado de terapias modificadoras de la enfermedad sí va a generar un impacto en los inicios tempranos, y no cuando ya se tenga una evidencia clínica de la enfermedad. Listo. Entonces, ahora sí, hablando un poco de la fisiopatología, vemos que es un proceso inflamatorio con desmielinización y con degeneración axonal, en donde la teoría más frecuente que podemos ejemplificar es la de un paciente que es susceptible genéticamente, el cual va a estar expuesto a un desencadenante que luego va a generar una activación anómala de los una activación anómala de linfocitos, y esta va a activar o va a generar unos linfocitos T autorreactivos, porque recordemos, y digo autorreactivos porque recordemos que van a ser pacientes en donde va a haber por alteraciones o por estos polimorfismos genéticos mencionados al inicio, va a haber pérdida de la tolerancia hacia los antígenos propios, en este caso de la mielina.
Entonces, estos linfocitos T autorreactivos van a generar liberación de citocinas y va a haber un daño axonal. Este daño axonal podemos evidenciarlo de dos formas. Uno, en las placas agudas, que recordemos que el sello patológico en los fenotipos de la esclerosis múltiple son las placas de desmielinización, en donde en las lesiones desmielinizantes activas o placa aguda, si bien va a haber una infiltración de linfocitos, macrófagos y una activación de la microglia, así como reactividad de los astrocitos, aquí todavía va a haber conservación axonal. Y no solamente habrá conservación axonal, sino que aquí también habrá remielinización, lo cual se dice que la sustancia gris remielinizarse hasta el 90% en estadios iniciales, y la sustancia blanca usualmente tiene un porcentaje de remielinización más bajo, siendo este del 40 al 50%. Habrá un momento en el que ya esta remielinización no será suficiente, y ya entonces tendremos unas lesiones inactivas que van a ser nuestras placas crónicas, en la cual habrá una respuesta, no habrá, remielinización, habrá por ende una pérdida axonal, y pues igual persistirá una gliosis reactiva. Bueno, continuamos. Aquí tenemos una imagen que el New England nos ofrece, la cual nos habla de esta situación en la que primero hay un huésped susceptible asociado a un componente genético y ambiental, que añadido a otros factores de riesgo va a generar todo este proceso inflamatorio. El foco de este proceso inflamatorio va a ser la mielina. Va a tener una migración de linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, va a llegar al proceso inflamatorio, en la cual, si bien hay conservación parcial de las vainas de mielina, y es cuando hablamos de placas agudas, luego cuando el proceso ya se vuelve crónico y hay un compromiso de los oligodendrocitos, vamos a tener un daño significativo, ya que estos no van a ser capaces de remielinizar este axón, y va a generar entonces el daño progresivo a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso tiene unas características microambientales y anatómicas que son las que le otorgan el poder de controlar la actividad de las células inmunitarias. Estas van a ser la barrera hematoencefálica, así como también la barrera hematolíquido cefalorraquídeo, la cual hace alusión a la barrera que está en el plexo coroide. Y aquí esto es importante, ya que se tiene el concepto que tanto las células inmunológicas de la periferia como del sistema nervioso central pueden secretar mediadores inflamatorios que pueden reclutar más células inflamatorias en el sistema nervioso central y provocar así una mayor actividad inflamatoria con desmielinización neuronal, y perpetuar este proceso dentro del parénquima del sistema nervioso central. Entonces, aquí cosas que debemos recordar es que hay un tráfico de células inmunitarias entre el sistema nervioso central y la periferia, y que en un estado estable los astrocitos y la microglia normalmente están presentes en un estado inactivo en el plexo coroideo. Pero en casos donde estos son activados por alguna respuesta periférica, las células T van a ingresar al compartimiento del líquido cefalorraquídeo, y es importante mencionar las diferencias, ya que a diferencia de la barrera
hematoencefálica en la cual hay uniones estrechas que hacen que sea mucho más restringido el acceso al sistema nervioso central. En los plexos coroideos no hay uniones estrechas, sino que hay fenestraciones en el endotelio, el cual hace que este sea mucho más permeable y por ende es una vía de ingreso a estos componentes inmunológicos de la periferia. Y estos componentes inmunológicos de la periferia en condiciones sanas pues van a ser una inmunovigilancia de rutina, es decir, estos van a estar de cierta forma, decirlos, inactivos, pero en los casos en los que hay una autorreactividad o en los pacientes que son susceptibles a autorreactividad, bueno, va a ser obviamente otra historia con un curso, digámoslo, negativo. Entonces, una vez pueden ingresar estos células autorreactivas al sistema nervioso central a través del plexo coroideo, se van a secretar citocinas proinflamatorias como son el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interferón gamma y especies reactivas de oxígeno. Adicionalmente, la señalización, habrá una señalización de citoquinas, las cuales va a estar se va a detectar por unos receptores de citoquina y de receptores tipo TOL, los cuales están expresados en el epitelio del plexo coroideo, y esto va a iniciar una cascada de tráfico celular para un mayor reclutamiento de linfocitos periféricos, así como una regulación positiva de los receptores de integrinas, entre estos el ICAM1 en el endotelio y la vasculatura del plexo coroideo, para lo cual va a llevar a una mayor capacidad de presentación de antígenos de células del epiplexo y mayor pérdida de las uniones estrechas dentro del epitelio del plexo coroideo para un mayor paso de células. Entonces, aquí en esta imagen pues está graficado lo que he venido explicando, y aquí es importante mencionar que una vez se ha dado la transmigración de los linfocitos a través de la luz vascular, también se induce la liberación de citocinas proinflamatorias, en las cuales se cree que la interleuquina 17 juega un papel crucial en la descomposición de la barrera hematoencefálica al inducir especies reactivas de oxígeno dentro de las células endoteliales. Adicionalmente están las células natural killer, que son células inmunitarias innatas, que normalmente son importantes en la defensa del huésped contra la infección, pero estas igual van a ayudar en la esclerosis múltiple a secretar citoquinas proinflamatorias como antiinflamatorias, pero estas van a estar afectadas siendo o tendiendo a secretar más proinflamatorias. En conclusión, es que hay una pérdida de la integridad de esta barrera del plexo coroideo, y también hay una disminución de la expresión de las uniones estrechas, así como una escasa distribución de estas células del epiplexo que van a rodear las células epiteliales, aumentando la permeabilidad y facilitando la ruptura de esta barrera para la infiltración de leucocitos. Entonces, en la inmunopatogenia, como ya mencioné, ya sabemos que hay una pérdida de tolerancia inmunológica y hay linfocitos reactivos, rupturas de las barreras hematoencefálicas, migración leucocitaria, que propenden por un estado inflamatorio y por ende desmielinizante
por autorreactividad de los linfocitos contra las proteínas de mielina mediante un mimetismo molecular, y esto va a desencadenar unas lesiones a nivel celular dada por estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Estos son un poco más, digamos, de los mecanismos de inmunopatogénesis, en donde ya hemos mencionado los mecanismos inflamatorios, pero también hay unos mecanismos de reparación en los cuales suele ser la remielinización, que recordemos esta va a llegar un punto en el que ya habrá un daño del oligodendrocito y por ende esta ya no se podrá realizar, y vamos a tener nuestras placas crónicas de desmielinización. Entonces, a nivel molecular dentro del sistema nervioso central, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos pues nuestra barrera intacta, que luego se desarrolla toda la liberación de estas citocinas y la inflamación que viene de nuestros linfocitos. Estos clonan y hacen células plasmáticas de liberación de inmunoglobulinas que van a generar un más proceso inflamatorio, más migración de citocinas y un mayor daño neuronal. Pero adicionalmente recordemos que una vez ya han pasado todas estas células de la periferia hacia nuestro sistema nervioso central a través de las barreras, esto quiere decir que va a llegar un momento en los estadios agudos en donde nuestra barrera hematoencefálica va a poder repararse. Y esto implica que una vez se repare nuestra barrera hematoencefálica, nos va a quedar dentro de nuestro sistema nervioso central todas estas células proinflamatorias, y a esto se le llama compartimentalización de la inflamación, y que se cree que es probablemente la razón o el factor que contribuirá a la lesión del sistema nervioso central, que se perpetuará a lo largo del tiempo para generar todo nuestro proceso de inflamación subclínica silencioso, que va a ir durante todo, digámosle, el tiempo de la enfermedad, ¿sí? Ya que aquí no hay como adicionalmente se considera y se habla que hay un proceso de síntesis intratecal de inmunoglobulina, que de hecho esta sería como la explicación de las presencias de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que adicionalmente hay una, lo que venía explicando, como hay una, además de esta compartimentalización, hay como una creación de unos focos inflamatorios, los cuales van a estar albergados adicionalmente en las meninges, los cuales estos van a ser focos que también se cree pueden estar trabajando para perpetuar este proceso inflamatorio a nivel de nuestro sistema nervioso. Listo, seguimos. Bueno, esto ya lo he explicado. Estos, bueno, son los folículos que les he explicado, que se van a albergar en las leptomeningias, que van a ser formaciones de linfocitos B, los cuales van a generar un proceso inflamatorio difuso, y este proceso inflamatorio difuso de hecho nos explica un poco el daño que hay a nivel de la sustancia blanca. De hecho, se dice que la sustancia blanca, que macroscópicamente se ve sana en los pacientes con esclerosis múltiple, realmente pues no lo está, ya que
En esta se va a presentar una inflamación difusa, la cual va a ir generando un daño neuroaxonal, y recordemos que esta tiene un porcentaje de remielinización más menor que el de la sustancia gris. Bueno, aquí pues realmente es un poco más de lo que ya hemos dicho, pero podríamos agregar que la neurodegeneración pues ya sabemos que se ve desde etapas tempranas, pero esto se va a reflejar en los cambios, se va a reflejar en los biomarcadores de lesión, tanto neuroaxonal como astrogliosis. Entonces aquí vamos a tener los neurofilamentos de cadena ligera, los cuales van a ser biomarcadores de daño neuroaxonal, que de hecho se pueden detectar hasta 6 años antes de los primeros síntomas de la enfermedad, y las concentraciones en plasma o en el líquido cefalorraquídeo van a estar elevadas durante las recaídas inflamatorias, así como estos también predicen el empeoramiento clínico durante la fase temprana. Esto soporta que la inflamación con daño neuroaxonal continuo aparece años antes de los síntomas y del diagnóstico. Y por otro lado tenemos que la proteína ácida fibrilar glial, esta se expresa en los astrocitos, y esta muestra astrogliosis reactiva tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. Los niveles de esta proteína están elevados en sangre y estos predicen progresión de la enfermedad. Esta tiene la característica que ya está elevada en la fase temprana de la enfermedad, pero no se eleva en las recaídas, ¿sí? Pues aquí lo que ya habíamos mencionado, tenemos la actividad de la enfermedad, que esta puede ser evidenciada tanto en las recaídas clínicas o en la actividad en imágenes, y ya sabemos que podemos tener manifestaciones clínicas, las cuales no va a ser, por así decirlo, independiente de la progresión de la enfermedad, ya que ésta se presenta mucho antes de la primera manifestación clínica. La inflamación crónica que están expuestas las neuronas, esto va a depender o va a estar mediado por una variedad de señales externas. Tenemos que en la esclerosis múltiple, las células T, las células B y las células mieloides se infiltran en el sistema nervioso central, y estos no generan citocinas inflamatorias, lo cual va a configurar una respuesta de la glía que es residente en el cerebro, ¿sí? Y que esta va a perpetuarse en el tiempo. Estas células inmunes y la glía activa tienen un alto consumo de energía, lo que va a conducir a perturbaciones externas adicionales, como van a ser la acidosis, hipoxia local, un desequilibrio iónico y posterior alteración del equilibrio entre las entradas neuronales excitatorias e inhibitorias, es decir, lo que se le dice el equilibrio excitación-inhibición. Además, las células gliales secretan factores neurotóxicos como lípidos saturados que dañan aún más las neuronas. Entonces, este estado permanente fuera de los límites fisiológicos va a causar un daño a las neuronas, y este va a impulsar la producción de especies reactivas de oxígeno y peróxidos lipídicos tóxicos. Entonces esto va a hacer que las neuronas que ya están, digámosle, moribundas, van a liberar glutamato y patrones moleculares asociados al daño,
que por un lado estos van a perpetuar el desplazamiento del equilibrio excitación-inhibición hacia la hiperexcitabilidad, induciendo a excitotoxicidad en las neuronas vecinas, y por otro lado va a activar las células inmunes y las gliales circundantes. Por ende, esto nos va a generar las lesiones difusas que ya mencioné. Adicional, la desmielinización constante de las neuronas pues va a dar lugar a la producción continua de productos que van a ser productos lipídicos tóxicos, que van a activar mucho más la microglia, y estos van a atacar a las neuronas, perpetuando la lesión neuronal. Tenemos que muchas de las células inflamatorias, entre estos los monocitos, los macrófagos, las microglias y las células dendríticas, pues son responsables de secretar glutamato a numerosas células neuronales, y debido a que existe una sobreexpresión de una enzima que se llama glutaminasa, que es la razón por la cual se va a haber una mayor secreción de glutamato. Este va a estar en mayores cantidades libres, y adicionalmente adicional a que va a haber una mayor cantidad libre de glutamato, habrá una reducción en la expresión del transportador glial de glutamato y de una enzima que es como, digámosle, desintoxicante del propio glutamato, lo cual va a llevar a que el glutamato extracelular no pueda ser recaptado y consecuentemente metabolizado. Por ende, este va a quedar, este glutamato que está liberado desde las células inflamatorias va a activar receptores de glutamato en las células endoteliales, y esta acción va a afectar la transmisión de la información, alterando los canales de sodio que son dependientes de voltaje en las terminales axonales, y por consiguiente habrá una liberación presináptica de glutamato mayor. Las concentraciones de sodio van a elevarse en los pacientes con estas lesiones crónicas, y por ende va a haber una despolarización del axón, lo que va a llevar a una liberación presináptica de glutamato, y finalmente pues todos los efectos tóxicos que ya se conocen. Aquí en este cuadro pues está simplemente el resumen de los mecanismos patológicos de la esclerosis múltiple. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.